Hola a todos, bienvenidos. Les damos la bienvenida al noveno encuentro del curso de fortalecimiento industrial de la UIA. Mi nombre es Marianela Suárez, soy la jefa del Departamento de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la UIA. Y hoy tenemos el segundo seminario dentro del módulo de sustentabilidad que se titula Energía renovable y eficiencia energética y está desarrollado junto a la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables, la CEA, con quienes vamos a estar explorando las ventajas, los usos y las aplicaciones concretas que las energías renovables tienen en la industria. Para ello, hoy nos acompañan Diego Werner, que es el CEO de Aires Renewables, y Federico Dubá, que es especialista en desarrollo y gestión de proyectos en energía. Antes de dar comienzo y darles la palabra, les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas mediante el botón de preguntas y respuestas que está en el Zoom. Las vamos a estar contestando algunas durante el transcurso de la reunión y si no, al final vamos a tener el espacio para responderlas y por supuesto, tanto la grabación como la presentación de cada encuentro van a estar subidas al canal de YouTube de la UIA. Así que sin más, Diego, Federico, adelante, todo suyo. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Un gusto que estén acá para participar de este segundo ciclo o segundo capítulo del apartado de sustentabilidad. Vamos a arrancar a compartir y le voy a dar la palabra a Diego. Gracias, Fede. Gracias, Marianela. Bueno, buenos días a todos. La verdad que una gran cantidad de participantes. Muy cortito para iniciar y darle la presentación. Soy Diego Werner, soy el CEO de Aires Renewables. Para contarles, Aires es una consultora especializada en temas de sostenibilidad y eficiencia energética, en donde trabajamos muy ligados a la industria, pensando cuáles son las mejores estrategias para abastecerse energéticamente. Lo que va a presentar Federico hoy es un poco una novedad, es algo que regulatoriamente viene cambiando en el último tiempo y que abre la posibilidad de cada uno de ustedes de pensar si la forma en la cual se están abasteciendo energéticamente es la más óptima desde el punto de vista de costo, desde el punto de vista de las reducciones de emisiones de carbono, o si tienen alternativas. Las nuevas regulaciones en materia energética abren las puertas a pensar otras opciones de abastecimiento. Vamos a contar ese aspecto digamos, siéntanse libres de generar consultas a través del botón que las responderemos o durante la presentación o al final, pero la idea es que se pueda llevar un pantallazo de qué alternativas tienen hoy día en materia regulatoria en tema de energía. Dale vos, Pedro, más. Tal cual. Bueno, gracias, Diego. Como dice Diego, digamos, vamos a dar la presentación desde ese lugar. Nosotros trabajamos nada, constantemente con clientes que buscan reducir los costos o incluso mejorar su desempeño ambiental, ya sea por motivos de compromiso con su grupo empresario o incluso con restricciones exportadoras. Ahora vamos a ver un poco los detalles y los mecanismos que se fueron generando en el último tiempo, especialmente en relación con esto que mencionamos. La estructura, para que la tengan presente, la idea es enmarcar un poco esta charla, tener bien claro, yo creo que energía es un capítulo que está presente hace bastante tiempo, por suerte, por lo menos hace 4 o 5 años, pero poder poner sobre la mesa los motivos por los cuales nos sentamos acá y energía es un tema que convoca. Posteriormente, ponernos de acuerdo un poco solamente a nivel conceptual, yo no tengo dudas que todos saben de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de eficiencia energética, pero en particular en el marco de esta charla, a qué nos estamos refiriendo o a qué nos vamos a estar refiriendo a lo largo del resto de los bloques. Después hay dos capítulos que se parecen un poco, pero son herramientas en los distintos segmentos de acción. Uno es eficiencia en el abastecimiento, nos abastecemos de energía. Bueno, ¿cómo nos estamos abasteciendo de esa energía y qué alternativas tenemos para abastecernos mejor? Y cuando digo mejor es a menor costo y con, si se quiere, mayor desempeño ambiental. Y después, por otra parte, en el bloque 4 eficiencia en los consumos. Del medidor hacia abajo, ¿qué posibilidades tenemos para reducir el consumo, para mejorar el desempeño ambiental? Y también, por supuesto, reducir los costos. Cerramos con un bloque muy breve de marco institucional y certificaciones que creemos que son oportunas a la hora de plantear una estrategia de este tipo, ya sea de descarbonización, incluso de optimización de los costos operativos y optimización productiva, por sobre todas las cosas. Y bueno, algunos comentarios, por supuesto, y espacio también para sus preguntas, que nos parece lo más valioso, digamos. Estamos acá para que a ustedes les pueda servir esta charla. Bien, comenzamos con el primero, ¿por qué hablar de energía?
En primer lugar, digamos, nosotros segmentamos el fundamento de por qué hablar de energía en dos, ¿no? El primero es ambiental, energía y cambio climático, se llama esta slide. Si uno se fijara la matriz tanto general de energía primaria de Argentina o incluso la matriz de generación eléctrica, que es una parte, digamos, en Argentina consumimos de manera directa gas natural, eso es muy común en los hogares, en los procesos industriales también, pero también consumimos energía eléctrica. Se reparte más o menos en tercios también, con otro tercio para los combustibles líquidos. Bueno, ahí ya tenemos divisado bastante porcentaje de combustibles que provienen, ¿no?, de origen fósil, gas natural y combustibles líquidos. E incluso si uno hiciera un doble clic en el tercer tercio, que es la energía eléctrica también proviene en su mayoría, acá lo vemos todavía, incluso a pesar de los esfuerzos de descarbonización y el gran crecimiento que han tenido las energías renovables, solar y eólica en particular en los últimos 5 años, sigue habiendo una participación muy alta de participación térmica, ¿sí? Generalmente la mayoría del 53% que ven en la torta es gas natural, pero en invierno, cuando el gas natural es destinado a la climatización de hogares, a la calefacción en particular, se abastece con combustibles líquidos. Y eso, la quema de los combustibles fósiles, tiene una emisión asociada de gases de efecto invernadero, principalmente de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero, algo así como el 70 u 80% de los que están concentrados en la atmósfera, y es lo que, por efecto de causa-consecuencia, genera el cambio climático. Es decir, solamente para repasar, probablemente muchos ya lo conozcan, pero se emite el CO2, seguramente lo deben haber visto en la charla pasada del seminario de sustentabilidad, se emite el CO2, se almacena en la capa de la atmósfera, que la capa de la atmósfera funciona como una especie de frazada, ¿sí? Sin ella, sin el efecto invernadero, no habría vida posible en la Tierra porque es lo que puede retener el calor. Entonces, sin la, digamos, manta de gases de efecto invernadero, a la noche, digamos, cuando no está presente el sol en la superficie de la Tierra, las temperaturas serían extremadamente frías. En cierta medida está buenísimo, nos permite retener cierto calor. Ahora, cuando ya hay mucha concentración de gases de efecto invernadero por encima de las 400 partes por millón, bueno, ahí es donde se presenta el conflicto, se almacena mayor calor del que sería estable para la biodiversidad actual, para los puntos biológicos de equilibrio, y crece la temperatura promedio de la Tierra, que por supuesto que uno lee, bueno, va a crecer 1.1, 1.5 grados, eso es un promedio de toda la superficie de la Tierra, genera fuertes desequilibrios. En lugares donde son propensos a la sequía se generan sequías, en los lugares donde son propensos a las inundaciones se incrementa la frecuencia de ese tipo de eventos. Es decir, hay una tendencia general al desequilibrio. Y todo esto en gran medida tiene que ver con el uso de la energía. Si uno mira, ¿sí?, el último inventario de gases de efecto invernadero disponible, elaborado para Argentina, para las actividades argentinas, esto, hago un paréntesis, se parece mucho al inventario de gases de efecto invernadero mundial, ¿sí? Es más difícil conseguirlo, por supuesto es mucho más difícil de elaborar y de traquear, pero a nivel mundial es incluso más la participación del uso energético. Uno hace el balance de gases de efecto invernadero de casi cualquier organización, sacando a las agrarias, y la mayor proporción siempre se la lleva los consumos de energía. A nivel país es el 50% lo que representa las emisiones totales provenientes del sector energético, y cuando digo sector energético no son solamente las centrales de generación, ni los pozos de petróleo, ni las plantas de procesamiento de gas, sino cualquier uso asociado, cualquier consumo energético. Eh, entonces, bueno, es para de alguna manera dar un poco de relevancia. Lo que pasa a nivel nacional también, por supuesto, se está reflejando puertas adentro de cada organización. La energía tiene mucho peso en las emisiones de carbono. El segundo pilar, que resulta bastante relevante destacar, es que desde hace ya 3 años, cuando cambió la gestión de gobierno nacional, se tomó la decisión de llevar al precio de las tarifas el costo real del parque de generación. Esto, digamos, es complejo de ver porque uno podrá decir, bueno, pero yo ya no tenía el subsidio del Estado Nacional desde antes. Es verdad, había empezado a haber una normalización, pero también hay mucho subsidio indirecto en cómo está conformado el precio
monómico de la energía, que es el que termina reflejando CAMESA. ¿Por qué? Bueno, porque parte del de gas natural está subsidiado, es decir, hay muchos subsidios aguas arriba que se terminan transformando en subsidios indirectos. ¿El resultado qué es lo que pasó? Bueno, creo que cualquiera que haya visto facturas de energía eléctrica, cualquier usuario residencial, no hace falta ser un industrial, habrá visto que las facturas se incrementaron en promedio un 85% en dólares desde enero 2023 a mayo 2025. Estamos hablando en dólares. En pesos no vale la pena, bueno, por el efecto inflacionario mostrarlo, pero es bastante mayor el incremento. Y como tercer pilar, que agregamos ya al principio había mencionado dos, ahora sumamos uno tercero, que es realmente el que empezó a pesar mucho de estos últimos también 5 años, en particular los últimos dos con las regulaciones de la Unión Europea, es qué pasa con las huellas de carbono de las organizaciones, ¿sí? Está habiendo mucho requerimiento tanto a nivel directorio de las empresas, empresas grandes que le piden a pymes que incrementen o que mejoren su desempeño en términos ambientales, que por lo menos lo empiecen a medir para después empezarlo a mejorar. Está habiendo normativas incluso hasta de exportación, en el caso, como mencionaba, en particular a nosotros como país nos afecta mucho el de la Unión Europea. Entonces, ya es una realidad que se está empezando a exigir cada vez más, cada vez está alcanzando a mayor cantidad y tipo de empresas la medición de la huella de carbono, o también se menciona como carbono embebido, que de alguna manera es entender esa unidad que nosotros producimos, puede ser un tornillo, un auto, cualquier bien o servicio que prestemos, cuánto carbono trae asociada, cuánto carbono se tuvo que emitir a la atmósfera para que eso se materialice y pueda ser comercializable. ¿Sí? De alguna manera esto empezó a tener un peso, por supuesto, ambiental, que es lo que comentábamos en las primeras slides, pero también tiene una dimensión económica, ¿no? O por lo menos está empezando a imponer una dimensión económica. No es solamente cuánto impacto al ambiente, al planeta en general, sino también cuánto sobrecosto voy a tener que pagar yo por tener una unidad más de carbono en mi línea de producción. En particular, los mecanismos de ajuste de frontera, en inglés es el Carbon Border Adjustment Mechanism, el CBAM, son exactamente eso. Nosotros, vamos a poner un ejemplo, somos una empresa argentina, exportamos hacia la Unión Europea, el importador que recibe tiene que darse vuelta ante la autoridad regulatoria de la Unión Europea y decir, esto tiene X cantidades de toneladas de dióxido de carbono por unidad de producto o por digamos, una medida que sea cuantificable. Y si eso tiene más emisiones, más cantidad de emisiones que lo que permite la regulación, perfecto, eso tiene un sobreprecio. Por supuesto que dependiendo el tipo de regulación y también el tipo de producto, el ajuste, el mecanismo de ajuste de frontera varía, o sea, es incremental, pero ya es algo que pesa en la dimensión económica, ¿sí? De vuelta, el exportador traquea, mide, la empresa que exporta, el importador recibe esa documentación, recibe los bienes comercializados, se da vuelta y dice, esto tenía tanto carbono asociado, y el organismo regulatorio es el que pone un sobreprecio por esas emisiones asociadas, además de verificar que esas emisiones que uno eh, declara tener sobre su bien comercializado sean efectivamente verdad, ¿no? En el medio hay una serie de actores, además del exportador y el importador, que eh, tributan a que este mecanismo sea traqueable y sea transparente, ¿sí? Bien, eso es un poco el marco de por qué estamos acá hablando de energía. Tenemos, solamente a modo de síntesis, un impacto ambiental, un impacto de reducir los costos operativos, de ser más competitivos. La energía dentro de la estructura de costos empezó a pesar cada vez más y reducir los costos energéticos nos va a hacer más competitivos como empresa. Y como tercer aspecto, bueno, si estoy pensando en exportar, o si formo parte de un encadenamiento productivo que va a exportar, tengo que empezar a prestar atención porque es una variable que va a pesar cada vez más. Ahora sí, ¿qué herramientas tenemos? Bueno, ser más eficientes. ¿A qué nosotros vamos a llamar ser más eficientes? Lo vamos a hacer bien general para no complicarnos y no ponernos técnicos. Vamos a llamar eficiencia energética para esta presentación. Después hay seguramente definiciones más complejas o más específicas. Prestaciones, lo que nosotros obtenemos de la energía.
En el caso industrial, ¿cuánto producto? Es decir, ¿cuánto estoy produciendo? ¿Cuánta energía me sale producir X? ¿Sí? Si yo quiero producir 10 autos, bueno, ¿cuánta energía me sale producir esos 10 autos? Lo mismo con un servicio o con cualquier otro bien. ¿Cuánta energía estoy necesitando para ese nivel de producción? Y, perdón, la prestación serían la cantidad de producción efectivamente y los recursos utilizados, la cantidad de energía. Si yo puedo reducir la cantidad de energía sosteniendo o incluso incrementando los niveles de prestación, los niveles de producto, espectacular, estoy siendo más eficiente, ¿sí? Y tanto así podemos llamar recursos, energía o dinero. Si yo pago más o pago menos por esa energía que me permite acceder a ese nivel de producción, voy a estar siendo más o menos eficiente. Si yo antes pagaba 100 y ahora pago 90 y produzco la misma cantidad de bienes de producción, excelente. Estoy siendo más eficiente, seguramente vaya a ser más competitivo, sobre todo para las empresas donde la energía empezó a pesar. Antes era un 1% o incluso menos. Ahora ya es raro encontrar empresas a las cuales no les pese un 5, un 10, incluso, bueno, ni hablar las manufactureras, un 30% en la estructura de costos el recurso energético. Y acá es donde en la introducción mencionábamos esto de segmentar el análisis. Es decir, cuando nos encontramos con el medidor es un buen punto, ¿no? Como nodo que nos permite decir, bueno, vamos a hacer algo aguas arriba del medidor, o sea, en lo que respecta al abastecimiento, o vamos a hacer algo aguas abajo. Se pueden hacer en las dos. ¿Qué diferencia hay? Medidor generalmente hay uno solo, por lo menos en lo que respecta a energía eléctrica, pero digo, por fuente energética tenemos uno solo. A veces tenemos dos porque tenemos más predios. Las empresas que tienen muchas plantas seguramente tendrán un punto de suministro por establecimiento o por hangar, ¿no? Pero digo, son muchos menos que si nos damos vuelta y miramos hacia abajo, puntos de consumo. Si uno quisiera ver cómo consume energía, vamos a encontrar que tenemos luminarias, bombas, aire comprimido, motores eléctricos, una serie, una cantidad de equipamiento que va a ser mayor. Entonces, vamos a comenzar el análisis por la eficiencia en el abastecimiento. ¿Sí? ¿Cómo nos estamos abasteciendo? Son menos focos, posiblemente nos implique menos recursos comenzar por acá. Primer punto, esto vale tanto para la eficiencia en el abastecimiento como la eficiencia en los consumos. La facturación. Parece algo súper primitivo y a veces cuando uno dice voy a contratar una consultora o un consultor para analizar y ser más eficiente. Entonces se imagina un tablero de control con medición en tiempo real, etcétera, etcétera. ¿Eso existe? Sí, pero es el paso número 10 de un análisis de consultoría. Generalmente, cuando uno analiza los consumos de una empresa, lo primero que hace es tomar las facturas y les juro, o les juramos, que la mayoría, ustedes podrán ser reflejo de eso, tal vez todos lo hacen y yo ya quedé de poder, pero la mayor parte de las empresas, por desconocimiento, por falta de tiempo, porque no haya nadie responsable a cargo de, no tienen sistematizada la información de sus facturas en un Excel. En una cantidad significativa de casos, nosotros comenzamos a trabajar, comenzamos a analizar con una empresa y no se encuentra la información de una factura sistematizada. Cuando está sistematizada, muchas veces se sistematiza y se pone mucho foco en los costos, pero no en las unidades físicas. Es decir, cuánta energía, cuánta potencia estás contratando, cuánta potencia estás demandando, en qué franja, pico, fuera de pico, etcétera. Esto es fundamental porque es la línea de base principal. La factura da mucha información, es generalmente la primera vez que uno se cruza con una factura muy fea de leer. Diego siempre da el ejemplo de es un recibo de sueldo, es horrible de leer. El recibo de sueldo a veces es un poco molesto porque viene asociado a algo un poco más agradable, pero la factura encima hay que pagarla y es más desagradable todavía. Entonces, poder tener una primera lectura, interpretar qué es lo que la factura está queriendo decir y sistematizarlo después, es la primera práctica, el paso cero de cualquier proceso o proyecto de mejora en la eficiencia de una empresa. Bien, ¿qué alternativas tenemos en lo que respecta a la eficiencia en el abastecimiento? En primer lugar, esto está ordenado de menor inversión a más inversión. Tenemos la recontratación de potencias. Ahora vamos a ver un ejemplo.
pero ¿sabemos cuánta potencia estamos contratando con la empresa distribuidora? ¿O la potencia es la que es, nadie nunca la miró? Y bueno, si tengo excesos pagaré de más, y si tengo sobrecontratación también voy a estar pagando de más, pero no importa. Segundo lugar, ¿tenemos o hemos evaluado la posibilidad de comprar energía a un generador, ya sea renovable, convencional? Hemos evaluado pasar al mercado eléctrico mayorista. Estamos comprando a la distribuidora. ¿Conviene comprarle a la distribuidora? Ahora vemos algunas posibilidades. Y, por supuesto, la autogeneración de energía. Tercer paso, más inversión, pero vale la pena preguntárselo. ¿Tenemos un espacio disponible? ¿Se pueden poner paneles solares o autogenerarse con alguna otra posibilidad en función también de la disponibilidad de superficie que tengamos? Bien, factura. Puse una de ejemplo, esta es del EPE, es un suministro de Rosario. EPE es la distribuidora de Santa Fe, lógicamente. Y algunos puntos para mirar. Bueno, por supuesto, la localidad, Rosario, energía consumida, pico, resto, valle, valores, 2240, 8080, 2480. ¿Qué son? Kilowatt hora. El total, esos 12.800, es la energía que consumió en el periodo de lectura, que sería julio. Arriba está, creo que se va a señalar en breve, del 1 de julio al 31 de julio. Esta factura me está diciendo cómo fue mi desempeño energético en julio. ¿Sí? En realidad no el desempeño energético, pero sí mi consumo de energía. El desempeño podríamos definirlo de otra manera, después lo podemos charlar. Entonces tenemos 12.800 kWh. Esto sistematizado en Excel ya es un montón. Potencia contratada, capacidad de suministro contratada, 104 en punta y 148 en fuera de punta. Generalmente las empresas terminan demandando más en fuera de punta. ¿Por qué? Porque la punta está asociada al momento en el que los usuarios residenciales regresamos a nuestros hogares y ahí se forma la punta, ¿no? Más o menos, que por lo menos en la estructura tarifaria de las empresas quedó de esa manera, de las distribuidoras. Capacidad de suministro registrada, fíjense, 26 kilowatts y 43 kilowatts. Fíjense la diferencia entre lo contratado y lo efectivamente consumido. Si uno además tiene en cuenta que se paga mucho más por kilowatt contratado que por kilowatt registrado, efectivamente consumido, va a decir, estoy perdiendo plata. Por supuesto que una factura sola no es suficiente para afirmar esto. Siempre lo ideal es tener al menos 12 facturas, al menos los últimos 12 meses. ¿Por qué? Porque, bueno, si nuestro consumo tiene estacionalidad, los que tienen climatización, por ejemplo, o algún proceso productivo que en alguna parte del año demande más energía, bueno, lógicamente tenemos que tener eso en cuenta. Pero en este mes, este usuario tiene una brecha muy grande. Podemos ver casi 80 kilowatts en punta y aproximadamente 100, casi 100, un poco más, de kilowatts en fuera de punta. Es mucho dinero que todos los meses este usuario estaría pagando de más. ¿Sí? Este es un ejemplo similar, solo que volcado en Excel. Con los datos en el Excel, nosotros podemos ver. Registramos la potencia demandada en el año anterior, 2024. Vamos a poner, esto está hecho con datos, se hizo en 2025, ponemos 2024. Perfecto. ¿Y qué pasó en 2023? Bueno, listo. Ya tenemos en barras azules, y azules es un poquito más oscuro, o turquesa un poco más oscuro, la demanda de potencia. Excelente. ¿Y cuánto tengo de contratada? Bueno, este usuario tenía 85 más o menos. Bueno, entonces, nunca en ningún mes de los últimos 24 meses demandé lo que estoy contratado. O sea, ¿puedo bajarla? Bueno, ahora vemos, pero se puede optimizar mucho más. ¿A dónde cayó la nueva potencia contratada de este cliente? Bueno, cayó cerca de los 60 kilowatts. Creo que exactamente 60 kilowatts. Eso nos ahorra 30 kilowatts de diferencia. El precio de la potencia, vamos a poner, está 11.000, 12.000 pesos, 17.000, depende de la distribuidora. Es mucha plata que todos los meses podemos estar evitando. Este es uno de los focos de análisis. Alternativas de abastecimiento, ¿sí? O sea, nosotros hoy, el escenario generalmente de la mayoría, por lo menos de los usuarios que tienen 300, 400, 200 kilowatts, es estar comprándole a la empresa distribuidora. La empresa distribuidora tiene precios estacionales fijados por CAMESA y además nos cobra tasas e impuestos provinciales sobre ese monto total que yo le pago por energía y también le pago por potencia. Fede, Bien. déjame hacer un comentario Sí, que quiero aclarar. Todos los que estamos sí, acá
entre la semana Obvio. pasada y esta semana vamos a estar recibiendo la primera factura, si no la recibieron ya, de invierno. Y más de uno va a preguntarse qué rompió, qué pasó que en la factura de junio la tarifa se fue al doble, o sea que el monto a pagar se fue al doble. Bueno, hace ya un par de meses que se definió lo que es tarifa estacional, que es como decía Federico, en verano vamos a empezar a ver tarifas un poco más baratas, en invierno vamos a empezar a ver tarifas muchísimo más caras. Esto es así, esto es a partir de este año, pero lo vamos a empezar a ver estacionalmente en los próximos años subsiguientes. Entonces, ahora vamos a ver un poquito, en base a esa situación, qué alternativas podemos tener. Pero digamos, es importante que si alguno de ustedes es el responsable de pagar la factura que le acaba de llegar y se está preguntando qué pasó, lo que pasó es que cambió la modalidad en la cual se costea la energía que pagamos. Diego, Federico, antes que sigan, Sí. los interrumpo un segundo porque tenemos una pregunta en el chat que me parece que es pertinente para algunos que quizás no están tan familiarizados con algunos conceptos. Nos consultan a qué se refieren cuando hablamos de punta y de fuera de punta. Bien, bien. Respondo a esa pregunta y seguimos. Si les parece, pico y punta generalmente se usan como sinónimos dependiendo de la distribuidora. Punta son las horas que cada distribuidora generalmente coinciden, entre distribuidoras puede variar una hora, ¿no? Las horas del día en las cuales considera que hay una demanda máxima de la red en general. Entonces, ¿qué hacen? Como hay una demanda máxima, hay mayor congestión de demanda de energía eléctrica, cobran el uso de la red un poco más caro. Fuera de punta es el inverso, digamos, ¿no? Son los momentos donde la red está más aliviada, entonces los precios de la demanda de potencia son menores. Eso se ve principalmente reflejado en potencia, no se ve por ahora reflejado en la unidad que pagamos de energía, ¿no? El concepto puntual de energía. Espero haber respondido con Perfecto, claridad. perfecto, gracias. Podemos retomarla desde ya después. No, por favor. Están buenas las preguntas. Para mí, preguntar es sinónimo de que uno va también entendiendo, así que espectacular. Bienvenidas sean. Como bien decía Diego, nosotros ahora vamos a empezar a recibir, entramos en el periodo más caro del año. ¿Sí? Y esto es algo importante. La energía no tiene un precio único a lo largo del año y olvídense, no estoy hablando, no tiene nada que ver con la inflación. ¿Sí? En invierno, el gas que se usaba para generar energía eléctrica, no todo por supuesto, pero una parte significativa, queda priorizado al abastecimiento de los hogares, que crece, pero notablemente, es muy significativa la demanda de gas que se usa principalmente para la calefacción de hogares, de plantas industriales, etcétera. Es decir, somos un país muy gasífero, se usa mucho para eso. Pero claro, es una demanda que de alguna manera rompe con el patrón habitual, porque ocurre solamente en los meses de invierno, de mayo vamos a poner a agosto, septiembre a lo sumo. Ocurre solamente en esos 4 o 5 meses. Entonces, en esos 4 o 5 meses, como a Camesa, o mejor dicho, a los generadores, le falta ese gas, porque se lo pide los usuarios residenciales, autogeneran con otro tipo de combustibles, gasoil, fuel oil. Esa generación, esos combustibles son mucho más caros que el gas natural y eso se ve reflejado en el precio de la energía eléctrica. ¿Sí? En los que son usuarios, los que reciben, los que estén acá, formen parte de una empresa y reciban facturas de Camesa, eso lo van a ver reflejado inmediatamente. O sea, el mes que viene ya lo van a ver reflejado. Los que formen parte de las empresas distribuidoras, o sea, que no reciben una factura de Camesa, que suelen ser usuarios más pequeños, lo van a ver reflejado, pero se encuentra más prorrateado o incluso desfasado en los meses siguientes. ¿Sí? Generalmente hay algo que se llama precio spot, que es lo que cobra Camesa mes a mes, y precio estacional, que es lo que Camesa le dice a las empresas distribuidoras que tienen que cobrar. Ese precio estacional, por supuesto, tiene que ser igual al spot, pero como se desfasa en el tiempo, el impacto tarda en llegar. Hoy, como están las cosas, todos los usuarios, sacando algunos usuarios residenciales, están pagando casi el pleno de lo que vale la energía eléctrica, ¿sí? Y mantenerse en la empresa distribuidora tiene un sobrecosto. ¿Por qué tiene un sobrecosto en la mayoría de los casos? Porque grava impuestos y tasas no recuperables, provinciales, municipales, eh, y eso hace que la base imponible, digamos, si yo le compro todo a través de la distribuidora, sea mayor. Estoy pagando un sobrecosto en base a impuestos no recuperables.
¿Cuándo puedo salir al mercado eléctrico mayorista? De 30 kilowatts medios para arriba. Ustedes dirán, bueno, probablemente mi empresa pueda salir. ¿Conviene? Un minuto. No siempre con usuarios menores conviene, ahí hay que hacer un análisis fino. En las distribuidoras más caras sí, seguro conviene. Voy a poner un ejemplo, una distribuidora de Córdoba, EPEC, tiene impuestos y tasas no recuperables por el 20% o 22%. En esos casos, donde son muy altas, conviene. De todas maneras, en los usuarios menores hay que hay que hacer un análisis particular. Ya, si nos vamos acercando a la demanda de un gran usuario de distribuidora de 300 kilowatts para arriba, lo más probable es que convenga. Siempre nosotros recomendamos hacer un análisis, hacer escenarios, es decir, bueno, a ver cuánto me sale ahora con distribución, cuánto me saldría considerando todos los costos y todos los impuestos aplicables con Camesa, y ahí recién, si el Excel, si la cuenta da, pasarme al mercado eléctrico. ¿Se puede volver? Sí, se puede volver, pero antes de hacerlo conviene hacer la evaluación partida. ¿Qué otras alternativas tenemos? O sea, yo en Camesa estoy pagando el precio spot, ¿sí? De la energía y de la potencia. Voy a pagar cada mes lo que Camesa me diga que tengo que pagar. Probablemente en muchos escenarios sea menor que la exclusión. ¿Qué otras alternativas tenemos? Bueno, podemos ir con un generador, un gran generador, ¿no? YPF Luz, Geneia, Central Puerto, bueno, todos los que se me ocurran para dar ejemplos, pero para que se entienda de qué estoy hablando, y decirles, yo necesito comprar energía y ahora a partir de la resolución, ahora lo vemos, necesito comprar potencia. Los generadores renovables nos van a poder vender energía por cómo está estructurada la regulación. Se puede complementar esa energía con la compra de potencia firme y así hacer un combo que nos permita reducir los costos. Entonces, ese escenario puede ser incluso más barato que el de Camesa. O sea, para ordenar, PPA podría ser más barato que comprar en el spot y el spot podría ser más barato que la distribuidora. ¿Siempre es así? No, eso es importante dejarlo en claro. Amerita un análisis. Ahora, muy probablemente cuanto más grande sea mi demanda, más te convenga o más convenga ese escenario. Como tercer aspecto está la autogeneración renovable. Podemos pensar en desarrollar un proyecto de autogeneración solar, eólica, tiene sus condicionamientos, no quiero profundizar acá, pero podemos pensar en un proyecto de autogeneración. Ya es diferente, estamos pensando en una inversión, en los escenarios anteriores no había que poner más que plata para la persona, las horas de la persona que iba a estar haciendo los cálculos y los trámites. En este escenario sí hay que pensar en inversiones significativas, pero también son escenarios atractivos. Ahora vamos a ver particularmente en proyectos de autogeneración qué es lo que podríamos pensar. Pero autogenerar es una posibilidad, se puede autogenerar siendo usuario del mercado eléctrico mayorista o siendo usuario de la distribuidora. Ahora vamos a ver en particular qué pasa con los usuarios de la distribuidora. Solo por dar un ejemplo de lo que decía del precio de firmar un PPA con un generador renovable, vamos a poner de ejemplo, versus estar en el spot, ¿sí? O en la distribuidora, que en este caso, como se trasladan los precios, es prácticamente lo mismo. La línea continua que zigzaguea y que creció en 2022 producto de la guerra de Rusia a Ucrania es el precio spot en el mercado mayorista. Cuando uno firma un PPA, establece durante el plazo que firme el contrato un precio fijo de energía y de potencia, si firma por potencia. Fíjense que desde que existe el mercado a término de energías renovables, el MATER, fíjense que el precio promedio ponderado por el cual los usuarios, los grandes usuarios, firmaban contratos, siempre fue, o la mayoría de las veces, fue menor que la línea continua del precio spot. Incluso si uno hiciera una evaluación año por año, esos usuarios que firmaron a ese precio hubiesen pagado mucho menos o pagaron mucho menos energía de lo que hubiesen pagado en el mercado mayorista. ¿Sí? Entonces, eh, el PPA da lugar, abre la puerta a un ahorro muy significativo en tal vez uno de los principales costos que tiene una empresa, que es el abastecimiento energético. Esto es lo que quería comentar y acá vamos cerrando la parte de alternativas de abastecimiento, me queda autogeneración, pero por lo menos lo que refiere a PPA, desde ya respondemos cualquier consulta, pero desde noviembre del año pasado se implementó la resolución 400-2025. ¿Sí? Es prácticamente una reforma a cómo se estructura el mercado eléctrico nacional. Nosotros teníamos una ley, vuelve de alguna manera a esa ley originada en los 90, en donde Camesa
deja de ser, digamos, en los últimos 20 años, Gamesa cada vez más se volvió no solo un operador, sino digamos, un agente que compraba, que firmaba contratos. Ese no era el espíritu original de la ley. A través de la resolución vuelve a ser un mero operador, un mero moderador del mercado y fomenta esta nueva resolución el trato entre privados, generador, gran usuario. Gran usuario puede ser grandes empresas, medianas empresas o empresas distribuidoras. Y habilita adicionalmente a firmar un PPA de potencia o de energía con generadores de energía convencional. Recálculo de potencia, ¿por qué? Porque en nuestra experiencia, lo que venimos viendo desde que se sancionó la ley, las ofertas por potencia también se encuentran más abajo que lo que se paga la potencia del mercado spot. ¿Cuánto? Bueno, y casi un 20%. Es bastante. Entonces, si ya veníamos generando un ahorro por la compra de PPA y de energía, bueno, ahora tenemos la posibilidad de contratar potencia y generar un ahorro adicional. Nosotros hemos visto casos en donde, no exagero, en distribuidoras caras, no solamente el ejemplo que di, hay otros en el país. En realidad, vamos a hacerlo al revés. Sur y Enor son probablemente las distribuidoras que tengan menor costo. Entonces, si uno se corre de esas distribuidoras, va a encontrar incluso más potencial de ahorro. Hemos visto ahorros del 25, del 30, del 40% sobre el total del costo. Ojo, de vuelta, si ustedes llegan a querer hacer análisis o quisieran llegar a terciarizarlo, tenemos que entender que la energía se mide en 12 meses. No podemos mirar el desempeño de ninguna de estas medidas de manera mensual. ¿Por qué? Porque si lo miran en invierno, van a decir, soy un maestro de máster de energía porque ahorré un montón de dinero porque lo estoy comparando con el precio más caro de energía. Estoy comparándolo con invierno, donde se quema combustibles líquidos. Si se comparan con enero, febrero, en donde hay mucha disponibilidad de gas natural y el precio de energía suele ser mínimo, suele ser el piso, tal vez, como veíamos en el gráfico fíjense que solo en enero, solo en verano, el precio spot es un poco más barato que los PPA firmados. En el resto del año es más caro. Entonces, ojo cuando medimos resultados. Es muy importante tener en cuenta que el análisis tiene que ser anual, ¿sí? Y la foto tiene que ser anual. Bien, ahora sí, para cerrar el último capítulo de alternativas de abastecimiento, de eficiencia de abastecimiento, otro aspecto a tener en cuenta es la autogeneración, ¿sí? Primer pregunta, ¿estamos dispuestos a realizar una inversión de capital? ¿Tenemos esa disponibilidad? ¿La persona o la entidad que nos financia está dispuesta o quien toma las decisiones está dispuesto? Tengamos en cuenta que un proyecto de este tipo se amortiza entre 5 y 7 años. ¿Es malo? Bueno, no sabemos, digamos, dependiendo de los objetivos que tenga cada empresa. De alguna manera necesitamos certidumbre. ¿Tenemos certidumbre de que nuestra demanda, de que vamos a tener demanda para nuestro proyecto de autogeneración? Vamos a tener demanda durante el periodo de amortización y todo lo que dure el plazo de vida útil del proyecto, 20 años, 25, 30 años. Preguntas que hay que hacerse a la hora de pensar un proyecto de este tipo, que es atractivo porque no solamente tiene un efecto físico en generarse energía, contar con la certeza de poder hacerlo, no tener que estar transaccionándola, sino que esa porción yo sé que me la estoy autoabasteciendo. Ahora, también hay que tener en cuenta este aspecto comunicacional, si se quiere, ¿no? Tengo una planta fotovoltaica que cuando socios, clientes, quien sea, empleados incluso de mi organización, entran en la empresa, la ven y genera algo a nivel de sensibilización. Ese factor no es menor. Ahora bien, también hay que tener en cuenta estos puntos. La tarifa de la distribuidora, bueno, ahora sin subsidio se han vuelto incluso más atractivos todavía los proyectos de autogeneración. Los números son más o menos los que estoy mostrando, 5 o 7 años de inversión. Y superficie disponible, no siempre hay superficie disponible para instalar los paneles, hay que chequear eso, hay que tenerlo en cuenta. Y un recurso solar. En una buena parte de la Argentina, la verdad que creo que está atrás mío el mapa del recurso solar, tenemos muy buenas condiciones. Si no me equivoco, alguna vez habíamos hecho la cuenta que el mejor punto de Alemania era un punto bastante pobre de Argentina, y Alemania tenía un montón de generación solar.
Entonces, ¿cómo no la vamos a aprovechar acá si acá la están aprovechando? Sin dudas, se puede y los resultados son realmente muy buenos. ¿Qué números estamos viendo en el mercado hoy? Más o menos por watt pico instalado, 0,5, 0,8 dólares. Lo mismo si quisiéramos hablar de kilowatts, 500, 800 dólares por kilowatt peak instalado. Más o menos en un costo nivelado, la energía, vamos a estar pagando 60 a 70 dólares el megawatt hora. Si uno piensa en un PPA, está un poco más barato. Un PPA está en el orden de los 56, 57, 58 dólares por megawatt hora. Por supuesto, depende de lo que uno consiga mediante el proceso licitatorio, pero para que sea en un orden de magnitud. Cuando uno hace y pone sobre la mesa, esto es lo rico de tener una estrategia integral, lista todos los escenarios y compara. Bueno, ¿qué se puede comparar? A priori no los quise llenar de indicadores. Escenario base, ¿no? Distribución. Yo lo estoy comprando a la empresa distribuidora. Soy un gran usuario de la distribuidora. ¿Cuánto me sale la energía? 146 dólares con 40. Escenario B. Quiero autogenerar e inyectar a los cables de la empresa distribuidora. Bueno, voy a pagar 130 dólares por megawatt hora. Soy usuario del MEM. Bajé ya a 82 dólares con 70 por megawatt hora. La autogeneración en el MEM me baja a 81 y un PPI de energía, en este caso, en este ejemplo, da 84. ¿Sí? Entonces, de esta manera, no importan tanto los números, de esta manera es la más ideal de evaluar este tipo de proyectos. Una visión integral que considere todos los escenarios, que considere la foto anual, que tenga en cuenta la proyección de costos del mercado y de esa manera, bueno, voy a tener estos indicadores. Fíjense, también se tiene en cuenta la cobertura renovable y la exposición, cuán volátil soy yo a los precios del mercado. En el primer escenario de la distribuidora soy 100% permeable. En los últimos, la mitad, 53, 58. Bien, eficiencia en los consumos. Voy a acelerar un poquito porque nos queda poco tiempo, pero misma lógica digamos, de enfoque, ¿no? Tenemos de menor inversión a más inversión, capacitación y sensibilización, no solamente para eficiencia del consumo, para tener presente el registro de la energía. La energía valía poco, ahora vale un montón. Ya sabemos todo el impacto ambiental que tiene. Bueno, hagamos capacitaciones, fijemos, pongamos cronogramas de capacitaciones periódicas, ¿sí? Que sea parte de los procesos, la sensibilización, busquemos estrategias, no solamente capacitaciones, sino intervenciones, actividades, bueno, lo que se puede hacer en el contexto, por supuesto, de cada empresa. Optimizar los procesos de trabajo, ya sea con alguna persona que pueda estar a cargo y observar, mira, esto está tanto tiempo en el horno, a tanta temperatura y tal vez se podría bajar, ¿sí? ¿Quién compra? ¿Cómo compra? ¿Hay estándares de eficiencia a la hora de comprar equipamiento? ¿Nos fijamos en eso? ¿Alguien está haciendo un análisis del ciclo de vida o compramos el más barato del mercado? A eso nos llamamos optimizar los procedimientos de trabajo. Y en última instancia, al igual que con los paneles, con el equipamiento. El equipamiento que tenemos es eficiente, se puede reemplazar, vale esperar a que termine su vida útil o lo reemplazamos ya porque es súper ineficiente. Bueno, son análisis que amerita hacer. Solamente se los dejamos como herramienta, cómo se hace un análisis bottom-up. El análisis bottom-up significa ir desde los consumos hacia arriba, entender cómo se compone mi demanda energética para identificar qué es lo que pesa más. Bueno, acá es cómo queda un modelado, este gráfico muestra cómo queda un modelado en función de los distintos usos y lo que me interesaba mostrar bien más adelante, la idea es llegar a esto, ¿no? A los usos significativos de la energía. A la izquierda, comparación de consumo mensual en distintos años. Eso lo sacamos de la factura. Esa información ya la tenemos, no hace falta hacer ningún cálculo. A la derecha, sí tiene un cálculo. Se puede medir, es más caro, sí, pero no tengo dudas que también es más preciso. Se puede hacer un modelo, voy pasando por los equipos, miro cuánto se usa, qué potencia tiene, el factor de uso, a qué nivel de potencia se está usando los que son regulables, los que tienen potenciómetro, y así compongo mi torta de energía. ¿Para qué? Para ver a qué dedico más esfuerzos. El otro día nos decía un cliente, mira, yo pensé que las cámaras frigoríficas eran las que más consumían y termino consumiendo más en la climatización de las oficinas. Bueno, perfecto, veamos qué se puede hacer con eso. A veces es
inevitable. Otras veces hay potencial de mejora. ¿Qué se puede hacer con un meter? Monitoreamos en tiempo real. Si uno instala metering en tiempo real, medición de energía en tiempo real, tiene un dashboard. Bueno, ¿a qué hora se están prendiendo las oficinas? Sobre todo de establecimientos grandes que son más complejos de monitorear analógicamente, ¿no? Bueno, acá veíamos un cliente que prendía a las 6 de la mañana y apagaba a las 11 de la noche. Esas torres que están en Puerto Madero. Bueno, mirá, si la apagás, parece una pavada, pero si la usás una hora menos a la mañana y una hora menos a la noche, te vas a ahorrar 6.000 dólares al año, 100.000 kWh de energía. Son detalles, ¿sí? Pero cada detalle va sumando y va aportando una optimización en los costos y una optimización, por lo tanto, en el proceso productivo. Otro ejemplo muy breve, lo que comentaba de la climatización y de los equipamientos. Hagamos un balance térmico. Ya sabemos que la climatización es lo que pesa. Hagamos un balance térmico, veamos por dónde se está yendo, en este caso, la energía térmica. Digo que en techos y en apertura de portones. Era una planta industrial en donde los portones no tenían un control operativo eficiente y se abrían constantemente. No se necesitaba inversión, solamente una gestión más presente de las personas que estaban operando en esa planta industrial. Bueno, se ahorraban 70.000 dólares al año, 270.000 metros cúbicos de gas natural por hacer una mejor gestión de los portones y poner paneles sándwich en algunos puntos estratégicos. Paneles sándwich es el aislante que va en los muros. Bien, y ya para ir cerrando, si vamos a encarar estrategias de eficiencia, ya sea en el abastecimiento, estrategias de eficiencia en los consumos, está bueno poder enmarcarlos. Nosotros siempre mencionamos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la norma de Sistema de Gestión de Energía ISO 50001. Posiblemente los objetivos de desarrollo sostenible de alguna manera nos dan cierta, incluso ahí está el pacto global en donde las empresas se pueden anotar y se reciben un certificado como una organización sustentable, tienen que poner ciertas métricas, pero es bastante sencillo e incluso para ciertas empresas no tiene costo el trámite. Para ciertos procesos licitatorios, no deja de ser un carné relevante de que mi empresa está al menos comprometida con la sostenibilidad. Y por otro lado, el sistema de gestión de la energía ISO 50001. Acá ya estamos hablando de implementar un sistema de gestión con los procedimientos que sostiene, con la documentación necesaria que sostiene, pero en todos los lugares donde nosotros hemos trabajado en implementar sistemas de gestión, solamente de la implementación, de empezar a tomar registro, de hacer capacitaciones, de anotar lo que se consume, se reduce entre un 10 y un 15%, sin ningún tipo de inversión. Y además, lo que permite es estructurar nuestro trabajo, ¿sí? Le da de alguna manera una narrativa a nuestro propósito, que es optimizar el consumo energético, optimizar los costos, mejorar la productividad, mejorar los indicadores de la empresa y encima mejorar el desempeño ambiental. O sea, es posible, hoy es posible meter todo dentro de la misma bolsa, no es que una compite con la otra. Desempeño ambiental y mejora de los costos operativos están dentro de la misma bolsa y eso es principalmente por la mejora de competitividad que han tenido las energías renovables en los últimos 10 o 5 años. Bien, eso por mi parte es todo. Diego, te dejo acotar lo que consideres y desde ya a disposición para preguntas. No, gracias, Fede. Hay muy buenas preguntas en el chat, yo las estuve viendo, así que creo que prefiero dar espacio a esas preguntas. ¿Querés ir, Marianela, leyéndolas y vamos Sí. respondiendo? Porque Sí, vi algunas queríamos preguntas que son hasta técnicas y muy interesantes, así que vamos a eso. Sí, Bien, nosotros hicimos una lectura de las preguntas. Igual, si ustedes ven alguna que se nos haya pasado, obviamente, bienvenidos a responderlas, pero sí identificamos que hay varias sobre tema de compra de energía, así que las tenemos agrupadas para hacer una pregunta un poquito más, más compleja, que es todo siempre respecto a la compra. Si hay consideraciones cuando uno se pasa de la energía que contrató y cómo se manejan los picos de producción, si se bien, pueden comprar paquetes de energía que no tengan variabilidad estacional y también si quienes le compran a cooperativas pueden comprar directamente al mercado de energía mayorista. Si Eso bien, querés, bien. vamos de de atrás para preguntas. adelante porque son muchas y diversas las preguntas. Sobre la pregunta de la cooperativa, sí, hoy día cualquiera puede comprarle al mercado eléctrico mayorista. Eh, tiempo atrás, y tiempo atrás le digo un par de años atrás,
siempre quedarse en la distribuidora o quedarse en la cooperativa era señal de mantenerse debajo de un ala de subsidios. Y si estudian 20, 30 años de energía, siempre quien estuvo en la distribuidora o en la cooperativa terminó pagando menos por estas cosas que pasan en Argentina. Ya eso hace un año que no es así, que se paga lo mismo y entonces está habiendo muchas empresas que están saliendo de las distribuidoras y de las cooperativas para ir al MEM, lo cual hace que las distribuidoras y cooperativas empiecen a ver que se les achica su facturación y se ponen en alerta. ¿Qué va a pasar de acá a los próximos meses? Creería, las propias distribuidoras y cooperativas también van a tratar de salir a comprar energía para generar este ahorro de parte de ellos, pero no siempre lo van a hacer. Con lo cual, eh, frente a esa pregunta, sí, cualquiera puede salirse de distribuidora o cooperativa y poder, digamos, generar una compra conjunta. Bien. Voy viendo algunas preguntas y respondiendo. Daniel preguntaba si es relativamente fácil bajar la potencia contratada, pero ¿cuán fácil es volver a aumentarla? El aumento de la potencia contratada te lo hace automáticamente si te pasás la distribuidora. O sea, si yo tengo contratado 20 y consumo 10, la sugerencia es hagan los trámites para bajar a 10. ¿Qué pasa si un mes se pasan a 11? Les cobrarán una penalidad eh, y seguramente se la subirán después de creo que son 3 facturas excedidas de potencia. Pero les digo que hay muchas empresas que hacen este análisis y prefieren pagar alguna penalidad algunos meses que pagar todos los meses un sobrecosto de potencia. ¿Sí? Bien. Esto es un análisis que hay que hacer, sí, Fede. Hago un comentario general respecto a la contratación de potencia. Ahí es reglamento por reglamento según distribuidora. Cada una tiene su manera de penalizar los excesos y eso a la hora de tener en cuenta la potencia óptima hay que tenerlo en el modelo, en el algoritmo que hagamos de Excel. ¿Sí? Hay distribuidoras que si uno se pasa te cobran ese valor por el cual te excediste durante 6 meses, entonces ahí conviene un poco menos pasarse. Otras tardan muchísimo en recontratarte y la penalidad no es tan costosa, entonces conviene pasarse mucho. O sea, en el cálculo óptimo, eficiente, económico, conviene pasarse. Entonces, la respuesta general sería depende el cuadro tarifario y el reglamento de cada distribuidora. La Bien. otra creo que refería a la estacionalidad de los PPA, si se puede contratar algo flat o no. Claro, se puede encontrar un paquete flat de potencia de energía para el precio, sobre todo. Sí, sí, para el precio, no, y también en volúmenes, ¿eh? Hemos visto paquetes flat de volúmenes. Es más difícil que un generador se comprometa, sobre todo con demandas pequeñas, a una energía estable. Generalmente se implementan lo que se llaman cláusulas de Deliver or Pay y Take or Pay, que sirven para, la de Take or Pay es tomar o pagar, es decir, usuario se compromete a tomar esa energía que contrató o pagar una penalidad, y lo mismo a la inversa. Las cláusulas de Deliver or Pay suelen ser anuales. ¿Por qué? Bueno, porque es más difícil respetar una estacionalidad flat. De todas maneras, hemos visto contratos flat de energía y de potencia así también. Igual, Fede, sobre esto, déjame aclarar. Estos Sí, contratos, ya sean por energía renovable o por energía térmica, son contratos con precio fijo. Y en una Argentina, en donde, como les dije al principio, vamos a tener precios un poco a la baja en verano, pero muy a la alza en invierno, desde el punto de vista de la planificación de costos y de planificación de cualquier industria, saber cuánto voy a pagar de energía el mes que viene es un activo que hoy no lo sabemos, ¿sí? Entonces, por eso alentamos, al menos a evaluar, tener un contrato, porque efectivamente los precios son fijos, por un año, por 2 años, por 5 años. Los contratos se pueden hacer a partir de un año en adelante por el tiempo que consideren. Cuanto más tiempo contractualicen, mejores precios van a conseguir. Eh, Flavia Bien. preguntaba si potencia y energía se pueden contratar por separado. Efectivamente, sí. Se pueden contratar potencia y energía por separado. Y a partir de esta resolución, que es la 400 del año pasado, se está viendo beneficios en contractualizar potencia por un lado y energía por el otro. Estoy viendo las preguntas y tratando de ir respondiendo a todas. Sí, tenemos una pregunta interesante que quedó quizás un poquito arriba, que es que dice que hoy adquirimos los contratos de energía térmica más baratos que los de energía renovable y si creen que esta tendencia va a cambiar y qué se prevé de cara al futuro. Bien, justo estaba leyendo esa, de Gonzalo Taborda. Gonzalo, mira, ¿qué pasó con esto? La resolución 400 habilitó a los generadores térmicos a contractualizar el 20% de su generación a través del mercado a término del MAT. ¿Qué quiere decir? Que desde noviembre del 2024 eh, se puede vender.
No, perdón, del 2025 se puede vender energía térmica, pero un pedacito de toda la energía térmica que hay en el país. ¿Cuánto? El 20%. ¿Qué pasó? Que claro, Pampa, Puerto, AES, los que tenían el IBF, los que tenían alguna central térmica, que son centrales térmicas que están absolutamente repagadas en la historia, tienen 20, 30, 40 años de operación, salieron a rematar esa energía a un precio un poquito más bajo. ¿Cuánto? Dijeron, bueno, pongámosle $2 menos que la renovable y listo, nos van a comprar térmica. Entonces, eso que vos estás viendo responde efectivamente a esto, a que les permitieron salir a vender energía que está absolutamente repagada hace muchos años. Ahora, esa cantidad de energía es muy acotada y se está acabando, ya casi no hay. Les diría que si hoy salen a contractualizar térmica, es muy factible que haya muy poquito o ya no se consiga, con lo cual la ventana de oportunidad para eso es acotada y si dura 1 o 2 meses más, después se va a acabar esa cantidad y entendemos que no le van a permitir ampliar ese 20% de contracción de potencia térmica. Con lo cual, de vuelta, la renovable va a ser la alternativa más económica. Bien, bueno, si les parece, ya estamos sobre la hora, así que sabemos que quedan un montón de preguntas y responder. Muchísimas gracias, Diego Federico, por la predisposición y es súper clara la exposición. También queríamos aprovechar para agradecerle, obviamente, a la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables, la CEA, y especialmente a Gastón Guarino, que es el vocal titular, a Héctor Ruiz Moreno, que es el gerente general, y también a Ana Paula Minadeo, que es la asistente de dirección, que realmente trabajaron de manera muy estrecha con nosotros para que podamos hacer posible este seminario. Así que muchas gracias por la predisposición. Y para los asistentes, recordarles que continuamos con el curso de fortalecimiento industrial, con el tercer encuentro dentro del bloque de sustentabilidad. Vamos a abordar cómo construir un reporte de sustentabilidad de la mano de Pacto Global Argentina. Les recordamos que la grabación va a estar en breve disponible en el canal de YouTube de la UIA junto con la presentación. Así que muchas gracias a todos por sumarse y nos encontramos la próxima semana.